Bueno, algunos ya me conocen, otros son alumnos nuevos que voy a tener. ¿Sí? Mi nombre es Guillermo, soy el director del instituto y también docente del grupo acá de profesores que tenemos en el instituto. Soy médico y perito obstetra, ¿sí? Ahora estoy por entrar en el oficial acá en la provincia de Santa Fe, así que para hacer pericias. Y además me dedico a toda la parte docente hace bastantes años. ¿Sí? La idea de este curso, bueno, es ayudarlos a ustedes. Ya ustedes tuvieron acceso desde el momento que se inscribieron al campus virtual, donde tienen cualquier cantidad de material audiovisual, clases, un cuestionario guía al finalizar cada UP, que la idea es que ustedes lo hayan trabajado, lo vayan trabajando, porque son justamente algunas preguntas puntuales de cada UP que nos ayuda justamente a ser disparador para interrelacionar con el resto de las unidades. Y son temas conceptos que yo no puedo dejar saber. Entonces, para eso está ese cuestionario. Y la idea de estos talleres o clases, que son en realidad, es que ustedes puedan sacarse las dudas, por eso pusimos un tema, ¿no? Un temario, y en ese temario que en la clase de hoy podamos también sacar la duda. Yo voy a dar la teoría ahora, pero le veo que en cada clase logremos establecer integración con otros temas. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy que vamos a hablar de la UP1 o de teorías evolutivas, podamos relacionarlo, por ejemplo, con lo que dijiste, Leila, de el recién nacido. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el proceso de inmunización con el recién nacido? ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que lograr, ¿sí? Es que ustedes adquieran esa capacidad de integración que es principal para el examen. ¿Tá? Es lo más importante. Además de tener todo el contenido, ustedes tienen que estar en condiciones de poder hacer el proceso integrado. ¿Bien? No sé qué va a pasar ahora si en febrero tienen de vuelta, vieron que se tomó examen escrito y oral o no entró en presentación ya. Hubo examen escrito y oral. Tengo entendido que a partir de este año. Porque solamente, claro, ya se había implementado. Claro, 2023, turno del 2023. Bueno, entonces, crecimiento no hubo modalidad esa. Porque yo tengo chicos de la nutrición que requieren esa modalidad, fue muy buena, estuvo bastante bien. Tengo chicos de segundo año también que aprobaron, ¿sí? Pasaron a tercero. Era optativa. Claro. Es decir, juntaron firma y ya le quedó optativo, diciembre. Vos podías elegir. Pero no sé qué área le implementaron completar. En diciembre no me acuerdo si los chicos me dijeron que sí o fue solamente la inscripción del primer año. De segundo año solamente trabajo y tiempo libre, lo pusieron. El tercer año lo pusieron, después cuarto y quinto ya son todos así, siempre escrito y oral, escrito y oral. ¿Bien? O tienen también en cuarto y quinto, a lo mejor no en escrito, es con paciente. ¿Sí? El que no tiene paciente escrito, pero van a implementar el primer tercero obligatorio, primero el escrito y después el oral. ¿Sí? Que eso está bueno porque en realidad el que termina tomando el oral es el tutor, no tu tutor, otro. ¿Sí? Y el escrito entraría todos los contenidos fundamentales, que sería un poco más los temas del parcial ampliado. ¿Sí? Ha funcionado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué pasa este año. Bueno, entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos viviendo si se modifica algo. Ustedes recuerden que este curso tiene los seminarios que van a ser hasta el inicio de la mesa. Si no aprueban, se tienen que presentar, pero el 7, todos no tenemos que dejar pasar mesas porque esto es importante para pasar el segundo año, así que les digo, no dejen de perder mesas, ¿está? Nos presentamos el 7, aquel que no haya aprobado, del 7 al segundo llamado tenemos clases de consulta que vamos imponiendo de temas o temas que ustedes nos quieran preguntar, ¿sí? Y los vamos a ir armando, los compartimos en el grupo y ustedes de ahí vendrán o la harán como quieran, ¿sí? Pero ya la segunda parte, que es la de ya en febrero, tiene que ver con temas que ustedes necesiten reforzar, ¿sí? Ya con los temas de esto, más el campus, tenemos el intensivo visto. La segunda parte, si no aprobamos, ustedes nos van a decir qué quiero ver. Guille, Ana, a cada uno de los profesores, ustedes van a ir consultando. ¿Está? ¿Bien? Bueno, vamos entonces a analizar la unidad problema número 1 para hablar un poquito sobre el tema de hoy, que es teorías de la evolución y proceso de hominización. Ustedes saben que la unidad problema número 1 dice que 2 estudiantes de medicina van a clase, ¿sí?
un profesor define al ser humano desde una perspectiva biológica y otro profesor va a definir al ser humano desde una perspectiva social y cultural. ¿Bien? Por eso Juan y Leticia, estos estudiantes, están en la disyuntiva o en esa problemática de enfrentarse a quién de los dos me dice la verdad. Entonces, en realidad, ustedes tienen que ver que eso que está enunciando Juan y Leticia, la situación problema, es lo que pasa en la facultad. Porque yo voy a tener una perspectiva biológica y una perspectiva biopsicosocial. Si ustedes, cuando se hacía el MIU, ¿sí? Este año que vuelve de vuelta a incorporarse, en el MIU se estudiaba justamente al ser humano desde la perspectiva biológica y de la perspectiva psicosocial. ¿Sí? Cosa que ustedes saben de todos los temas sociales que les da importancia a la facultad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que trazar un eje entre lo que habla de la biología y por otro lado lo que habla de justamente la parte social. Lo que habla de la parte social dice, los seres vivos son seres sociales y culturales. Eso dice un profesor, y estamos de acuerdo, esto lo va a decir el docente de medicina preventiva, y por otro lado tenemos el docente de la cátedra de biología que dice que los seres vivos están emparentados con los animales. Están emparentados con los animales. ¿Bien? Entonces, primero y principal, ¿qué definición le voy a dar a lo que es un ser vivo? ¿Sí? Cuando yo hablo de qué es un ser vivo, voy a decir, en esta instancia, hola Ángeles, hola. Cuando yo hablo de qué es un ser vivo, es lo primero que voy a definir. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, ¿cómo definirían con sus palabras, conceptualmente, qué es un ser vivo? A ver. Quiero que haya un vaivén. Ir y vuelta, ustedes. ¿Qué será un ser vivo? Bueno, hablaste de especie. Bien. Pero no el concepto en sí. Correcto. Es una concepción, está bien. No, no está mal. ¿Alguien más puede decir que es un ser vivo? Primero, vieron que son pavadas que yo planteo, pero que nos lleva a preguntarnos. A ver, ¿cómo era? Nicolás. Primero, bien, Nicolás. Ser vivo. Los seres vivos son organismos. ¿Sí? Cuando hablamos de organismos, primeramente tenemos que hacer diferencia que los organismos pueden ser, desde el punto conceptual, células. ¿Sí? Estamos hablando de un conjunto de células. ¿Bien? Entonces, los organismos pueden ser, en este caso, ¿sí? Conjunto de células. ¿Bien? Conjunto de células. ¿Qué otra cosa más puedo decir como un organismo? Además de un conjunto de células, puedo decir que estoy hablando de, en este caso, células que pueden ser vegetales o animales. Entonces, esto nos lleva a hablar de la estructura de las células. Nosotros tenemos que saber que los seres vivos están formados por millones de células. Y que las células, desde el punto de vista evolutivo, se clasifican en ¿qué? Células eucariotas y células procariotas. ¿Bien? Entonces, los organismos también tenemos que ver conjunto de células vegetales y animales y que las células, según la evolución, pueden ser procariotas, que son las primitivas, o eucariotas. ¿Bien? La célula procariota es la que no evolucionó. ¿Saben cuál es el único ejemplo de procariota que tenemos? La bacteria. ¿Sí? Las bacterias son el organismo que hasta el día de hoy es procariota. ¿Bien? Las eucariotas van a ser el resto. Acá vamos a hablar de
las eucariotas como animales, plantas o vegetales. Podemos hablar también de, en este caso, parásitos. Y podemos hablar de hongos. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una gran diferencia entre las células procariota y las células eucariotas. ¿Saben cuál es la diferencia entre ellas? Perfecto, que tienen núcleo. ¿Sí? Las células eucariotas significa, o proviene del término eucaria. Eucaria significa verdadero núcleo. ¿Tá? Verdadero núcleo. ¿Y eso por qué? Porque desde que aparece la primera célula en el planeta Tierra, que eran justamente las arquibacterias, ¿sí? Esas arquibacterias se fueron adaptando a la temperatura que fue variando a lo largo del tiempo en nuestro planeta. Vieron que uno estudió en la secundaria las eras geológicas, ¿no? La era mesozoica, cenozoica, y cada una de ellas contó alguna característica que fue ocurriendo en el planeta Tierra, los vegetales, los animales. Entonces, las bacterias se tuvieron que adaptar a esos cambios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Las bacterias tuvieron que empezar a generar membranas. Y esas membranas que generaron los organoides membranosos y organoides no membranosos. Dentro de los organoides membranosos de la célula, uno de ellos es el núcleo. Luego también podemos decir que el núcleo conforma uno de los organoides membranosos de la célula. Porque la célula de una bacteria, a través de la aparición de membranas, ¿bien? A partir de la aparición de membranas, fue dando origen a las células eucariotas. ¿Sí? Fue dando origen a las células eucariotas, por lo tanto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aparecen los organoides membranosos y no membranosos. ¿Bien? Dentro de los membranosos tenemos al núcleo celular, pero el núcleo celular va a terminar siendo la estructura más profunda de la célula. ¿Sí? Si bien podemos hablar que el núcleo es un organoide, pero a su vez, ¿qué pasa? Ese organoide es un organoide especializado, porque es una región más de la célula además. Se terminó formando por la aparición de las membranas del proceso evolutivo que me diferenció a las procariotas a las eucariotas. Eso fue pasando a lo largo de millones de años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que hablar de que, primeramente, los seres vivos, como dijimos, volvemos al enunciado, somos organismos. Los organismos son conjuntos de células. Hoy sabemos que las células pueden ser vegetales o animales, las eucariotas. Pero si nosotros nos remitimos al proceso de evolución, que es lo que estudia la UP número 1, tenemos que decir que evolucionan nuestras células, ¿para qué? Evolucionaron las células para ser el hombre de la actualidad. Y si evolucionaron las células para ser el hombre de la actualidad, por lo tanto, fueron evolucionando aquellas que dan origen a los tejidos, a los órganos, a los sistemas. Por lo tanto, la procariota, como ejemplo, la única célula procariota que me queda, es nada más y nada menos que la bacteria. La arquibacteria, esas arquibacterias suelen estar en las cercanías de los volcanes, ¿sí? Porque son bacterias que viven a altas temperaturas, y las otras bacterias son las que fueron apareciendo a lo largo, ¿sí?, del proceso vital, acompañando justamente la aparición de nosotros, de los seres humanos. ¿Sí? Que algunas conviven con nosotros, siendo lo que se llama la microbiota, ¿sí? Y otras, ¿sí?, nos pueden producir daño, ¿sí?, que son las patológicas. ¿Se entiende hasta ahí? Con las células. Ahora, los seres vivos decimos que estamos emparentados con los animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen células, lo principal. Ahora, los animales tienen células eucariotas. Nosotros tenemos células eucariotas. Fíjense que compartimos la estructura celular con los parásitos. Ustedes van a estudiar en microbiología del tercer año que los parásitos, de acuerdo a si son unicelulares o multicelulares o pluricelulares, su clasificación, ¿sí?, el protozoos o metazoos. Es una clasificación que van a ver más adelante. El año que viene, si Dios quiere, este año, si pasamos, espero que todos, a segundo año en
el ser humano y su medio, vamos a estudiar microbiología. Es la introducción a lo que van a ver en tercer año. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a retomar todo este proceso evolutivo de las células para entender cómo fueron apareciendo los microorganismos, que pueden ser normales o patológicos para nosotros. ¿Sí? Los hongos también son células de tipo eucariota. Y ustedes ahora me van a decir, ¿y los virus dónde están? ¿Qué son los virus? Los virus no están vivos, excelente. Los virus quedan alejados de todo esto. ¿Por qué? Porque los virus son supra-macromoléculas. ¿Qué significa que sean supra-macromoléculas? Que no tienen vida propia. ¿Qué pasa? Esa supramacromolécula, cuando ingresa a mi cuerpo o a una célula, ¿qué va a pasar? Va a tomar vida, ¿en qué sentido? Entre comillas, no siempre digo esto, no es que toma vida como una célula, sino que va a volcar su material genético y se va a mezclar con el de mi célula. Y ahí provoca el daño. ¿Sí? De esa manera actúa el virus. Entonces, fíjense, el virus queda como microorganismo exento de las estructuras celulares. Pero es una supramacromolécula. Ahora, ¿a qué me refiero con supramacromolécula? Una supramacromolécula es la unión de qué? De moléculas más moléculas con moléculas. Molécula más molécula más molécula, ¿qué me genera? Una supramacromolécula. ¿Ah? Ahora, si yo tengo molécula más molécula, que tengo una macromolécula. Y si yo tengo átomo más átomo, ¿qué tengo? Una molécula. ¿Bien? Ahora, cuando yo hablo, ¿cuál es la estructura más pequeña que tiene la molécula? Toda molécula tiene una unidad. La unidad molecular se llama monómero. ¿Sí? Y cuando hablamos del conjunto de monómeros, estoy hablando de muchas unidades. ¿De quién voy a hablar? Del polímero. ¿Bien? Entonces tengo unidad monómero, muchas unidades, terminan formando la molécula y eso es un polímero. ¿Bien? Esto ustedes mañana van a tener la clase con la profe Anabel, donde van a ver estructura química de las proteínas. Ahora, los animales, ¿están formados por proteínas? ¿Tienen proteínas los animales? Sí. ¿Nosotros tenemos proteínas? Sí. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué vamos a hablar justamente de la supramacromolécula? ¿Por qué voy a hablar de moléculas y de átomos? Porque ¿cómo comienza la vida? ¿Cuál es la estructura más pequeña que tiene la vida? El átomo. ¿Eh? Con solo irnos a cómo apareció la vida, que es generalmente las teorías de la vida se estudian más en nutrición. ¿Sí? Pero yo siempre les digo, a ver chicos, estamos estudiando el ser humano, tenemos que verla también, crecimiento y desarrollo de las teorías de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría más importante que hoy se habla del origen de la vida? El Big Bang, ¿no? Que es la que el origen a esa explosión, que da origen a la partícula subatómica, luego por uniones químicas se forman los átomos y así damos origen a las moléculas. ¿Sí? Esas moléculas se empiezan a unir entre ellas para formar supramacromoléculas o macromoléculas como son las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas, moléculas de la vida. Ahora, arrancando acá, ustedes en la clase de mañana van a ver estructura química de proteínas. ¿Sí? Estructura química de las proteínas. Entonces, por lo tanto, ¿por qué estoy hablando de esto? De la unidad. ¿Sí? Porque justamente cuando uno habla de la composición de los seres vivos, decimos que el elemento fundamental que compone al ser vivo, ¿cuál es? El agua. ¿Sí? Nuestro cuerpo está formado por agua y es el principal elemento, el número 1 en la composición corporal. Por lo tanto, decimos que en una persona de 70 kilos, de unos 75 de altura, es el parámetro estándar anatómico, ¿sí?
¿sí? Sin sobrepeso, ¿sí? No tiene que estar tampoco desnutrido, ¿bien? Por eso hablamos de 70 kilos en unos 75 metros de altura. Va a tener principalmente agua, va a ser el 65 al 70% del peso corporal. Ahora, ¿cuál es el segundo componente más importante que tiene el cuerpo humano? Las proteínas. Por eso decimos que las proteínas son estructurales, porque las proteínas tienen una función amplia, no una, tienen varias funciones, pero se las llaman estructural. ¿Por qué? Porque gracias a la existencia de proteínas podemos garantizar que la célula realice múltiples funciones. Funciones que pueden ir desde el transporte de membrana, funciones que pueden ir desde, en este caso, la actividad del sistema inmunológico, como la producción de los anticuerpos. Podemos hablar de los catalizadores, las enzimas. Podemos hablar, por otro lado, también, en este caso, del proceso de contracción del músculo, la miosina. Entonces, podemos hablar de un montón de cosas con las proteínas. ¿Sí? Entonces, como ocupa el segundo lugar en cantidad de componentes que tiene nuestro cuerpo, vamos a estudiar en primer lugar las proteínas en crecimiento y desarrollo. El agua la dejamos para estudiarla, sabemos que es el agua, pero la volvemos a estudiar, la vamos a estudiar con profundidad en el ser humano y su medio, donde estudiamos riñón. ¿Sí? Ahí se ve todo lo que sea la química pura del agua. ¿Sí? Ahora, hablamos de la supramacromolécula, hablamos del monómero, del polímero y el segundo componente del cuerpo son las proteínas. ¿Y cuál sería el tercer componente? Decimos son otros. Los lípidos, las proteínas, los minerales, las vitaminas. ¿Ah? Ahí entraría en el otros. Ese punto 3 entraría otro. Entonces, justamente los seres vivos estamos emparentados con los animales porque somos organismos, conjunto de células, que la célula vegetal tiene proteínas, tiene biomoléculas, tiene agua, y los animales tenemos la misma estructura. Tenemos células, tenemos necesidad de proteína, ¿sí? Tenemos agua, tenemos biomoléculas. ¿Bien? Entonces, mañana van a ir viendo toda la estructura química de la clase que va a dar la profe Anabel. ¿Sí? Volviendo entonces a este enunciado, los seres vivos están emparentados con los animales, y volvemos al concepto de por qué vamos a definir a los seres vivos como organismos. Yo, la definición que trato de armar es en conjunto con la biológica y la social. Hablamos de toda una definición completa. Entonces, ustedes van a decir que los seres vivos son organismos, ¿sí? En este caso, uni o pluricelulares, ¿bien? Uni o pluricelulares que se relacionan entre sí, presentan un ciclo, ¿sí? Los seres vivos van a presentar un ciclo. Ahora vamos a ver de qué se habla este ciclo, ¿sí? Un ciclo vital. Y además, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir los seres vivos? Que hemos mencionado recién. Son organismos uni o pluricelulares que se relacionan entre sí presentando un ciclo vital. ¿Y qué más? Además, se agrupan formando especies. Yo puedo tener distintas especies de seres vivos. Porque, por ejemplo, ahora va a venir el concepto que a mí me interesa para arrancar a hablar de evolución. ¿Sí? Esta es la definición que normalmente yo siempre la usé de que entré a la facultad y que estaba en biología, la secundaria, y la empecé a relacionar con el concepto de especie. ¿Sí? Entonces, los seres vivos tienen un ciclo. Cuando yo hablo del ciclo, ¿a qué me refiero? Nacen, crecen, ¿sí?
maduran, se desarrollan, nacen, crecen, se desarrollan, maduran. ¿Qué más? Se reproducen, se relacionan. ¿Qué más? Envejecen y mueren. Ese es el ciclo de los seres vivos. Ahora, si yo me voy a lo más pequeño que tenemos los seres vivos, estamos formados por células. ¿Sí? Todos los seres vivos estamos formados por células. Como dijimos ahí, somos organismos pluricelulares. Ahora, como este es el ciclo de los seres vivos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos maduramos, ¿sí? Hay reproducción, se relacionan entre sí, envejecen y mueren. La célula, que es nuestra unidad, ¿no tiene un ciclo también similar? Sí, tiene un ciclo similar. ¿Cómo se llama ese ciclo? Ciclo celular. Me voy a la unidad número 3. Entonces, ustedes empezaron hablando, yo les di la UP1 en el examen final, empezamos hablando de la concepción del ser vivo, hablamos un poquito de definición de proteína, de molécula, etc. Y yo no quiero escuchar la UP1. El docente, vamos a suponer que yo le estoy tomando el examen y no quiero escuchar la UP1 porque es aburrida para el docente. Pero te tomó la UP1 para ver si te puede sacar y llevarte otro tema. Y te va a decir, bueno, perfecto, ciclo celular, vamos, mira ahí. ¿Entiendes? ¿Qué es el ciclo celular? ¿Tá? El ciclo celular es un conjunto de procesos repetitivos que ocurren en la célula. ¿Bien? Dada por una interfase, ¿sí? Y un periodo de división. ¿Tá? La interfase que va a ser todo el momento de preparación de la célula para su reproducción. Y la reproducción que puede ser, dependiendo del tipo de célula, puede ser una mitosis o una meiosis. ¿Tá? Pero que justamente la meiosis no tiene interfase cuando comienza a desarrollarse el proceso de la meiosis. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo yo me voy de la UP1, me voy directamente a la unidad problema número 3, que habla del ciclo celular. ¿Tá? Me voy a la unidad problema de tejidos, ¿sí? Del ciclo de la célula, etc. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más voy acá? Puedo, si quiero, como ustedes me dicen que los seres vivos crecen, se desarrollan y maduran, bueno, díganme el concepto de la materia. ¿Qué significa crecimiento? ¿Qué significa desarrollo? ¿Y qué significa maduración? ¿Ya? Entonces, esa es la forma que tenemos que ir estudiando. ¿Ya? Yo tengo que agarrar todo lo que sé, todo lo que he aprendido de las tutorías, de las clases, ¿sí? De los seminarios. Algunos ya son alumnos míos, que ya vienen del instituto, y ustedes, la mayoría que tomó este curso, la mayoría son nuevos. Pero nosotros en el instituto, ¿qué hacemos? Preparamos, damos las teorías, le damos el seminario y después lo hacemos relacionar. Lo hacemos integrar. Esto es lo que usted tiene que lograr en el examen. Porque el examen no es una pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. No. ¿Sí? Hay poquitos docentes que siguen tomando esa metodología, pero son muy pocos. ¿Tá? Pero todos van a pedir que vos solito te vayas demostrando esa capacidad de integración. ¿Sí? Bien. ¿Qué es crecimiento? Fíjense cómo a partir de la UP1 y del concepto de ser vivo yo ya me fui. Es lo que ustedes tienen que ir preguntándose. Cada vez que ustedes van estudiando, se tienen que ir preguntando, definiendo. ¿Tá? Así se prepara una materia integrada como son las materias que plan de estudio. No por separado. Yo para el final tengo que ir preparándome así. Para el parcial sí, voy estudiando temas, son conceptos. Pero para el final yo tengo que, todo lo que tengo, bueno, ¿qué hago? Lo tengo que traer para mí, lo tengo que empezar a distribuir, a redistribuir. ¿Tá? ¿Qué es el crecimiento? A ver, ¿alguien se acuerda cómo lo define el crecimiento? ¿Cómo? A ver, bueno. El crecimiento cuantitativo de células. Ahí está. Vamos a usar palabras, conectores. Muy bien. Muy bien. Sí, entonces, ¿está bien lo que dijiste, Lele? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Usemos conectores, porque si no, como que lo decía concepto aislado. ¿Ah? Entonces,
Lo que dijo Ángel es muy bien. Es un proceso biológico garantizado por proceso. Es un proceso biológico garantizado por la hiperplasia y la hipertrofia. ¿Sí? Entonces, el crecimiento usted lo tiene que definir como un proceso biológico caracterizado por A, hiperplasia, y B, hipertrofia. ¿Bien? ¿Qué es la hiperplasia? Aumento del número de células. ¿Bien? ¿Qué es la hipertrofia? Aumento del volumen celular. ¿Ah? Entonces, yo defino el crecimiento como un proceso que se caracteriza por estos dos fenómenos biológicos. ¿Bien? La hiperplasia y la hipertrofia. ¿Bien? Eso sería crecimiento. ¿Bien? Acá tengo un concepto, que es el crecimiento. Ahora, ¿qué es el desarrollo? Un fenómeno cualitativo está caracterizado por la precisión de funciones. Bien, ahí sí usamos cualitativo y acá el crecimiento, lo que dijo Leila, es cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Yo lo puedo medir. ¿Ah? Voy a tener instrumentos para medirlo. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cómo evalúa el crecimiento del niño de la UP6? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué le van a responder al docente? Fíjense, me voy a la 6, de vuelta, de la UP1, del ciclo de la vida de los seres vivos, te llevé al concepto de crecimiento, de ahí te llevé a la UP6 hablando de trascendencia. ¿Cómo te das cuenta que está creciendo normalmente ese niño? Sí, para sentirlo bien, pero que vamos a darle una definición linda al docente. Sí, solo para sentirlo. ¿Y qué es todo eso? La antropometría. Para sentirle una definición de la antropometría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como médicos tenemos que tener una herramienta evaluativa, un examen físico, ¿sí? Que me permita poder evaluar al paciente, porque dice que es cuantitativo. Entonces yo voy a tener números, resultados que lo voy a poder ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la antropometría. ¿Y en la antropometría qué entra? En la antropometría entra justamente la determinación de parámetros como son el peso, la talla, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal, ¿sí? el perímetro, por ejemplo, braquial, el perímetro de cintura, que eso se ve en más nutrición, pero son parámetros que los voy a tomar con una determinada técnica, que es una medición, y que luego lo voy a llevar a gráficos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y readecuados para cada país. Por eso nuestras tablas se rigen de la OMS, pero fueron adecuadas por la Sociedad Argentina de Pediatría. Porque recuerden que para evaluar los gráficos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ahí sí, lo que se Leila, los percentilos. Que los percentilos son unidades estadísticas. Y para tener esos percentilos, ¿qué necesito? Tener un gráfico que es un muestreo de una población. Entonces, no va a ser lo mismo la población de Argentina a la población de Brasil, la población de Chile o la población de Estados Unidos. ¿Está? Porque para analizar el proceso de crecimiento, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué regula el crecimiento? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que va a regular el crecimiento? ¿Qué factores regulan el crecimiento? Más fuerte. Genética es un factor. Bien. Factor genético. ¿Qué otro factor influye en el crecimiento? La alimentación. Perfecto. Si un niño no se alimenta bien, sabemos que va a tener problemas de crecimiento. ¿Sí? Por eso también tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo el crecimiento también en nuestro propio país. Tenemos que ver la realidad socioeconómica. ¿Sí? Porque eso también nos va a decir cómo van a estar los niños. ¿Sí? ¿Entiende? Por eso es, ¿qué factores regulan el crecimiento? Bueno,
genética, alimentación, ¿qué más? Perfecto, religiosos. ¿Religiosos por qué? Porque ahí va a entrar la alimentación. Es decir, ahí lo relaciono más con Nutri. Perfecto. Los tipos de costumbres o tradiciones. Muy bien. Todos esos factores son factores que influyen de manera directa en el crecimiento. Ahora, el desarrollo, como muy bien dijo Ángeles, es la adquisición de funciones. Sencillo, es un proceso de adquisición de funciones. Pero ¿qué pasa? Si en el crecimiento hay hiperplasia, ¿sí? Células que están apareciendo, nuevas células, hay aumento del volumen de la célula. Por último, cuando la célula que nació, porque la hiperplasia ocurre ¿por qué? Por mitosis. El crecimiento tiene que ver con las células de mi cuerpo, células somáticas. Entonces, la hiperplasia, ¿sí? Que se va a producir por la mitosis, pues son células de mi cuerpo, somáticas, ¿sí? Van a aumentar en cantidad y en volumen. Y por lo tanto, esas células que aparecen nuevas tienen que adquirir funciones. Claro, esa sería la organización jerárquica del ser vivo. Un poco así, ¿cómo analizás la organización jerárquica del ser vivo? Está bien, Nico. Es decir, primero vamos por cómo formás el órgano. Primero las células se agrupan para formar tejidos, los tejidos se agrupan para formar órganos y los órganos se agrupan para formar sistemas y llegar al cuerpo humano. Eso es organización jerárquica del ser vivo. Ahora, si estas células que aparecen en el crecimiento adquieren funciones, hay desarrollo. Ahora, yo digo que el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo es igual a la maduración. ¿Qué es la maduración? La maduración es el equilibrio entre crecimiento y desarrollo. ¿Tá? Entonces, cuando las células, ¿sí?, ya aumentaron, generaron un proceso de crecimiento, cuando esas células que aparecieron en el proceso de crecimiento adquirieron función, tengo desarrollo. Cuando hay un equilibrio entre ambas actividades, tengo maduración. ¿Bien? Y la maduración se puede evaluar, sí, pero no con test. Perdón, no con técnicas, sino con test. Le dije yo la respuesta. Con test. ¿Qué test? El psicológico. El test, por ejemplo, ¿qué test voy a usar? En la adolescencia. Voy a evaluar justamente maduración sexual, que va a ser el equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo. ¿Bien? Entonces, fíjense, me voy a la UP10 ahora, si yo quiero. El equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo lo voy a ver justamente en la pubertad, que es justamente el momento en donde el ser humano adquiere la capacidad para dejar descendencia. Es decir, si el ser humano tiene que dejar descendencia, ¿cuál va a ser la clave? La reproducción. Tiene que ser fértil. Y para ser fértil, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que pasar por el proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Ah? Entonces, la pubertad se va a dar como el fenómeno biológico que garantiza que todos nosotros seamos fértiles y que tengamos la capacidad de reproducirnos para dejar descendencia. ¿Sí? Y ahí que voy a estudiar las hormonas. ¿Cuáles son las sustancias que influyen en ese proceso? Las hormonas, que son proteínas. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, lo que tenemos que? Fíjense cómo de solamente empezar hablando de los seres vivos me hice un caminito integrador de varias unidades. Y eso es lo que ustedes tienen que plantearse. ¿Tá? Porque estudiar de memoria en UP no me sirve. En algún momento va a fallar. Entonces, si yo no aprendo a integrar todo lo que aprendimos en el cursado, me va a costar. ¿Sí? Como digo, también un 50 y un 50 el examen nuestro acá en la facultad. Suerte también. A ver, hay algunos debates con un psicólogo, una mesa social, a lo mejor, pero ha pasado eso. ¿Sí? Pero bueno, es la realidad. ¿Qué va a ser? Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados. A ver, yo como digo, yo no los preparo a ustedes para la mesa sola. ¿Sí?
Mi objetivo es que ustedes se formen como médicos en excelencia. Y para ser médicos en excelencia tenemos que lograr todo lo que aprendemos aquí, integrarlo. Yo el día de mañana, cuando esté delante de un paciente, todo lo que aprendí en 6 años de carrera, 7, lo que lo lleve, ¿qué hago? Lo tengo que comunicar a mi paciente. ¿Qué bien? A ver qué dice el libro de anatomía, qué dice el libro de histología. No, lo tengo que empezar a hacer el primer año. ¿Ah? ¿Claro? Entonces, la maduración, equilibrio entre crecimiento y desarrollo. Bien, vuelvo ahora a la UP1. ¿Por qué? Porque llegué a la pubertad. Y dije que la pubertad nos permitía que nosotros lleguemos a ser fértiles. ¿Está? Bueno, ¿y para qué tenemos que ser fértiles y dejar descendencia? ¿Para qué se tiene que establecer eso? Muy bien, para que no se extinga nuestra especie. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de la perpetuidad de la especie? Fíjense cómo nuevamente vuelvo a la UP1. Me pueden tomar la UP10. Cuando yo analice el proceso reproductivo, vuelvo a la UP1. Hablar de la capacidad de perpetuidad de la especie. Es decir, nosotros nos reproducimos para evitar la justamente extinción. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿sí? ¿Se van dando cuenta cómo tenemos que ir probando esto? En casa, Bien, bien. ahí entró Giselle, yo me había puesto a hablar. Hola Giselle, hola Miguel. No, Miguel ya Hola, está. buenas tardes. Buenas tardes. Michelle también, ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiero preguntas, si no, me aburro yo. Preguntas, que sea ida y vuelta. ¿Ya todo entendido? ¿Se ve lo que está en casa? Si no, tengo mal el pizarrón. Ah, Perfecto, perfecto. profe. Bien. Bien, cuando puedo borrar el pizarrón, me dicen. Vamos a hacer. Vuelvo. Vuelvo al eje central de la UP1. Entonces, nosotros habíamos mencionado crecimiento y desarrollo igual a maduración. Por ejemplo, vamos a evaluar maduración en la pubertad. Pubertad y adolescencia no es lo mismo. Acuérdense que adolescencia es un concepto sociocultural, ¿sí? Y la pubertad es un fenómeno biológico que nos da la capacidad justamente de que, ¿sí? De ser fértiles. ¿Tá? Entonces, la fertilidad, ¿tá? La fertilidad permite la reproducción. Y la reproducción garantiza la perpetuidad de la especie. Es decir, evita la extinción. Bien, evita la extinción. Ahora, ¿qué es una especie? Conceptos fundamentales de esta UP. ¿Qué es una especie? Yo voy a definir a la especie como conjunto de individuos aislados que se reproducen
entre sí. ¿Bien? Esa sería la definición de una especie. Es decir, acá nosotros somos una especie, somos Homo sapiens. Sapiens. ¿Sí? Entonces, todos somos Homo sapiens acá y cada uno se reproduce. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, los perros son una especie animal, los gatos son una especie animal. ¿Bien? No se reproduce el perro con el gato. Nosotros nos reproducimos con un perro. Ya cuando pasan esas cuestiones, desde el punto de vista sexual, vamos a ver patologías. ¿Sí? Patología, nos metemos en terreno de la psiquiatría. ¿Sí? Pero, en este caso, tenemos que tener en cuenta que son dos especies distintas. No se reproducen entre sí dos especies distintas. Sí, los individuos de una misma especie son los que se reproducen entre sí. ¿Ah? Ahora, otra cosa que dice acá, importante, que tenemos que decir, conjunto de dioses que se reproducen entre sí. Ahora, tengo que mirar algo, que en una misma especie, ¿somos todos iguales? Yo acá tengo una especie. Y en una especie, ¿somos todos iguales acá? Bien. Voy a dibujar a alguien de otro color. Dibujo de otro color. ¿Ven? Con los colores acá tenemos colores distintos. Entonces yo voy a decir que en una misma especie hay individuos que se diferencian. ¿Tá? Entonces, en una misma especie existe variabilidad intraespecífica. Este concepto, ¿quién lo introdujo? Hay que decirlo con miedo. Vos lo tenés... Darwin. Muy bien, a ver quién. Ariela, perfecto. Darwin. Bien, listo. A ver. Pégalenlo, equivóquense acá, para todos. En casa también participen. Digamos las cosas acá, si nos equivocamos, no piensen que... Aprovechen este espacio, ¿sí? No pierdan el miedo. Hablen. Entonces, muy bien. La variabilidad intraespecífica es el concepto fundamental que introduce Darwin para explicar el origen de las especies. ¿Por qué? Porque justamente ahora nos vamos a ir a hablar de la evolución a través de las especies. ¿Bien? Entonces, en una misma especie nosotros podemos tener diferencias entre los individuos. ¿Por qué? Porque hay variabilidad. Entonces, nosotros acá, los que estamos en esta aula, somos todos distintos. ¿Sí? En la altura, en el peso, en el color de piel, en el color de ojos, en la textura del pelo. ¿Sí? Un montón de factores que vamos a ir analizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esa variabilidad intraespecífica se llama o se garantiza por lo que nosotros vamos a hablar, variabilidad genética. ¿Bien? ¿Por qué hay justamente diferencias entre los individuos de una misma especie? Porque existe variabilidad genética. ¿Bien? ¿Qué es la variabilidad genética? ¿Cómo la definimos a la variabilidad genética? La voy a definir como conjunto de procesos biológicos, ambientales y genéticos que garantizan que los individuos de una misma especie sean distintos entre sí. Acuérdense que este signito es distinto. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de variabilidad genética que ustedes tienen que dar en la facultad, en el examen. Y para ustedes, son todas aquellas, ¿sí?, mecanismos biológicos, ambientales o genéticos que van a lograr que todos nosotros seamos distintos. Ahora, ¿cuáles son esos procesos genéticos, ambientales o biológicos? Tenemos
Uno de ellos es la reproducción. La reproducción sexual. La reproducción sexual es uno de los mecanismos que garantiza la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque el hombre te va a aportar el espermatozoide con un material genético que proviene de su herencia familiar. Y la mujer, con el ovocito, va a traer un capital genético que viene de su historia familiar. Cuando se fusiona el espermatozoide con el ovocito, las historias familiares se van a relacionar. Entonces, mi hijo, mi filial, que te dice en la genética, la filial, el resultado de ese intercambio, que puede venir de ambos padres, las características. ¿Entienden? Entonces, la reproducción sexual garantiza la variabilidad genética. Pero ¿qué parte de la reproducción sexual es la responsable? La fecundación. Porque ¿qué ocurre en la fecundación? El espermatozoide con el ovocito van a fusionar sus núcleos donde se encuentra el material genético. Muy bien. En la fecundación, ahí tenés uno. Ese es otro. Perfecto, Nico. El crossing over. Es decir, hay varios procesos. Uno es la fecundación, es decir, la reproducción sexual. Bien. Ahora, antes de que se formen las células sexuales, antes de que se forme el espermatozoide y el ovocito, bien, ocurre un fenómeno que se llama crossing over o recombinación genética. Esto ocurre en la profase 1 de la meiosis, de la división celular que da origen a las células sexuales, espermatozoides y ovocitos. Entonces, ustedes van a ver que el crossing over es otro ejemplo por excelencia que garantiza la variabilidad, porque la fecundación, como dijimos, se fusionan los núcleos. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver en unas clases próximas que justamente ustedes tienen el espermatozoide y el ovocito va a estar formado, ustedes mañana van a hablar, no, la próxima miércoles tienen clase genética con Ana, pero después yo voy a dar otra clase que nos ayuda a integrar todo lo que veo con Ana, donde van a ver que, por ejemplo, el núcleo de esas células sexuales, como es el espermatozoide y el ovocito, ¿sí?, va a tener un número N. ¿Qué significa N? Que tiene 23 cromosomas recombinados. ¿Por qué recombinados? Porque la profase 1, apenas inicia la meiosis, como dijo Nico muy bien, ¿qué va a pasar? La recombinación genética es cuando el cromosoma de papá y de mamá se van a unir en un sitio que se llama quiasma, las cromátides se unen, ¿y qué pasa? El material genético pasa de una a otra. Entonces, el resultado final, ustedes van a tener cromosomas con información mezclada. Ya el espermatozoide del ovocito trae información mezclada. ¿De dónde? Porque para formar el espermatozoide y el ovocito tiene que terminar la meiosis. El resultado de la meiosis 2. ¿No? Pero en la meiosis 1, ¿qué pasa? Teníamos cromosomas dobles. Eso lo van a ver en la clase genética con Ana. Donde los cromosomas, al estar doble, ¿qué pasa? Cuando llega la profase 1, antes de iniciar la meiosis, recombinan su material genético. Y ya los cromosomas salen todos recombinados. Y todo el proceso de meiosis es con crossing over. ¿Ah? Entonces, cuando se forma el espermatozoide, por ejemplo, mi espermatozoides tiene genes que vienen de mi papá y mamá. En las chicas, los ovocitos, cuando van a ovular, el cumulóforo ya tiene genes que son de su papá y su mamá. ¿Ah? Ahora, cuando se encuentran, eso ya es variabilidad genética. Porque esos genes que están ahí adentro van a condicionar un qué? Un fenotipo, una expresión de nuestro cuerpo. Ahí nos vamos a la UP2. Esto tiene mucha relación con lo que van a empezar a ver de genética. Entonces, el crossing over es un ejemplo para saber de que vamos a ser fenotípicamente distintos. ¿Fenotipo qué es? Lo que yo veo.
Lo que yo veo de cada uno de ustedes es el fenotipo. ¿Sí? Las características, muy bien, los procesos físicos visibles de una persona. Muy bien. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, por otro lado, ¿qué otro fenómeno garantiza la variabilidad genética? Los cambios ambientales. ¿Bien? ¿Y qué otro fenómeno garantiza? Las mutaciones. Las mutaciones también son procesos genéticos y biológicos a la vez que garanticen que en una especie haya diferencias. Cuando hablamos de mutación, hablamos de un error en la codificación del ADN. ¿Bien? Hablamos de un error en la codificación del ADN. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo de mutación sería que yo tengo el ADN, ¿cómo se complementa normalmente? Adenina con timina, timina con citosina, citosina con guanina, ¿no? Adenina con timina se complementa con dos bases, con dos puentes de hidrógeno, o utiliza adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, tres puentes de hidrógeno. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo encuentro esto? Guanina con timina. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? Fíjense, hay un error ahí en esa cadena, porque está mal leída. Entonces, eso es una mutación. Eso es un error en la codificación. Cuando hay complementada bases que no corresponden al ADN. Por eso, hay tipos de mutaciones favorables, desfavorables o nulas. La nula ni nos damos cuenta, no genera nada. Las favorables o benéficas son las que van a garantizar en ese organismo su perpetuidad, su adaptación. Las desfavorables son las que nos enferman, las que nos van a enfermar. Por ejemplo, vamos al tema del coronavirus. Siempre yo puse en estas últimas clases, siempre el coronavirus, la pandemia que pasamos, que todavía se nos está yendo un poquito. Ahora, el coronavirus, ¿por qué el virus mutaba? El virus, en realidad, ¿qué mutaba? Su proteína. Cuando entraba a una célula, para tomar vida, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Las distintas mutaciones que hubo de los virus, que se da de la proteína Spike, se debía porque el virus estaba buscando la capacidad de poder seguir en el ambiente, de que no haya nada que lo destruya, que no haya nada que le permita ponerle un freno a la entrada a la célula. ¿Qué quería el coronavirus? Seguir viviendo en las células nuestras, que siga activando vida extraña en nuestras células, comportamientos extraños. ¿Ah? Para eso mutaba. Las mutaciones garantizan qué cosa. Por un lado, que seamos más fuertes contra los virus. Ahora, por otro lado, en el ser humano, una mutación benéfica, sí, puede influir muy poco. Existen muy pocas mutaciones benéficas. A ver, no vamos a decir que una persona es más inteligente que otra por una mutación. Eso ya se colmo, ¿no? No pasa por eso. ¿Ah? Pero sí podemos decir que hay más actividad neuronal o no en otros cerebros. Eso tiene que ver justamente con los procesos de mutaciones favorables. Pero no ha ocurrido, ¿sí?, que se vea permanentemente. Lo que se suele ver en nosotros son las mutaciones nulas, que solamente te das cuenta cuando es un cariotipo, una investigación de tus cromosomas, y detectar los genes, y ahí puede llegar a haber alguna mutación que no repercutió en el cuerpo humano ni en las funciones biológicas. Eso se llama nulo. Una mutación que no la vamos a controlar cuando se detecta, pero hasta el momento no había provocado nada. Y una mutación desfavorable que puede ser una enfermedad. Por ejemplo, podemos hablar de la trisomía del par 21, que es la que da origen al síndrome de Down. El síndrome de Down, sabemos que desde el punto de vista genético es una enfermedad. Pero ¿qué pasa? Hoy todo lo que tenga que ver con la discapacidad intelectual, tenemos que
lo que buscamos es la integración de esas personas. Entonces no vamos a decir que son enfermos. Son personas que tienen hasta inteligencia desde otra perspectiva, mayor a la nuestra, en otros aspectos. ¿Sí? Entonces, hoy aparece también el concepto de que como hay inteligencias múltiples, no podemos decir que es un 100% con un coeficiente intelectual bajo que no le permite ser inteligente a un niño con síndrome de Down. No, porque ese niño, ¿qué va a hacer? A lo mejor no es bueno para la matemática ni para la lectura, pero es un niño que a lo mejor, o una persona con Down, va a ser inteligente en otros aspectos. ¿Sí? No deja de permitir la capacidad que va a desarrollar su cerebro de poder, ¿sí? En este caso, de manejarse por sus propios medios. ¿Tá? Entonces los avances en la ciencia han logrado eso. Sí, los chicos con síndrome de Down tienen hipotiroidismo, sufren cardiopatías, lo mismo que puede sufrir una persona de nosotros. A ver, ¿quién no conoce a alguien de ustedes que tenga problema en la tiroides? ¿Quién no conoce a alguien que tenga presión arterial? Yo tengo presión arterial, tengo 35 años. ¿Tá? Entonces, todas esas cosas son normales, no quiere decir que yo sea una persona enferma. ¿Tá? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? La trisomía del par 21 es un desfavorable, porque en general ya naciste con enfermedades. No quiere decir que por ser síndrome de Down no puedas relacionarse con el otro y no puedas incluirte en las actividades normales, que eso es lo que se busca en estos niños o adultos. Otra desfavorable puede ser, por ejemplo, la fibrosis quística. La fibrosis quística es una alteración en un gen. ¿Sí? Entonces, esa mutación lo que va a hacer es generar un distrés respiratorio, dificultad respiratoria, alteraciones a nivel del páncreas, problemas malabsortivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una proteína que no se está fabricando. ¿Por qué? Porque hay un gen que está fallando. Algo parecido a esto. La del síndrome de Down es una mutación de qué tipo? Grande. Porque vos vas a tener, en vez de tener, recuerden que los cromosomas, ¿cómo se agrupan? De a dos en nuestro cuerpo, ¿no? Las células somáticas están de a pares. Bueno, vos tenés que encontrar siempre par en una célula somática. Ahora, si en el par 21 tenés esto, ahí da, síndrome de Down. ¿Ah? Vamos a suponer 19, 20, 21. 22, y acá me voy al 23. ¿Eh? Par 19, par 20, par 21. Un cromosoma de más. ¿Sí? Ahí aparece una mutación. Es una mutación grande. Se llaman mutaciones genómicas. Porque dentro del cromosoma, ¿qué hay? Mucho ADN. Y el ADN está ¿de qué manera? Enrollado en las histonas. Y dentro del ADN, ¿qué tienen? Genes. Un fragmento de ADN es un gen. Por eso se llaman mutaciones genómicas grandes, que afectan a muchos genes. ¿Cuántos genes de más tiene acá? En el par 21. Tiene un montón más de genes. ¿Sí? El par 22 y el 23. ¿Sí? ¿Qué va a tener el par 23? El sexual. Indica el sexo de la persona, el sexo cromosoma. ¿Bien? 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 ¿En casa? ¿Hasta acá? Bien, bien. Dime, sí, digo. Sí. Por ahí la mutación va a ayudar No sabemos si fueron mutaciones benéficas, exactamente. Por eso, la mutación, muy buena la pregunta que estaba haciendo. Con respecto al proceso evolutivo, se cree que han ocurrido mutaciones que favorecieron ¿a qué? A la adaptación de nosotros, del Homo sapiens, probablemente. ¿Sí? Pero por otro lado fue desfavorable. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del proceso de hominización, hablamos de un ancestro en común. ¿Cuáles son los cambios? Ahora voy a definir esas diferencias. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ustedes van a hablar que una evolución es un cambio. ¿Bien? Cuando hablamos de evolución, hablamos de cambio. Pero ojo, evolución y hominización es lo mismo. La hominización es un tipo de evolución. ¿Ah? Es un tipo de, en este caso, evolución. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de hominización, estoy hablando del conjunto de cambios fisiológicos, anatómicos, ¿sí? Que se fueron dando en el hombre de la actualidad a partir de un ancestro en común. ¿Cuál es nuestro ancestro en común? El Australopithecus africanus. Muy bien.
el Australopithecus africano. Es hominización. Ahora, en la evolución, conjuntos de cambios fisiológicos, anatómicos, ambientales, genéticos, puede afectar a los animales, a los vegetales, a los seres humanos. Es más amplio. Muy bien. La evolución es un concepto que yo lo voy a extrapolar, o lo voy a llevar a todas las especies. Porque todas las especies han evolucionado. ¿Entienden? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Funciona? ¿Bien? ¿En casa? Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Perfecto, profe. Perfecto. Fíjense cómo acá ya tenemos relación con la UP3 de vuelta, con la UP2 de genética. ¿Sí? Van de la mano todas estas unidades. ¿Bien? Fíjense que acá me puedo hablar. Como yo hablé de acá adentro, ¿qué hay? El cromosoma, el ADN. ¿Y qué es un gen? ¿Cómo define un gen? La porción de un ADN. Muy bien. Para, O- para poder. Bien. Es una porción de ADN que codifica para la transcripción de proteínas. Esas proteínas que vos codificás te van a servir para rasgos físicos, para funciones. ¿Sí? Los genes hoy influyen en todo. Vos fíjate que si se altera el gen, ¿sí?, para la producción del transporte de cloro, que es el gen F41, si ese gen se altera, no vas a producir la proteína F41 que va a ir a las membranas de las células epiteliales a favorecer el transporte de cloro y sodio. Y eso que te da fibrocística. No hay un intercambio entre el sodio y el cloro, se acumula mucosidad, no hay intercambio de sustancia, no se absorbe sustancia y todos los signos clínicos que va a dar la enfermedad. ¿Ah? Es un ejemplo para que se den cuenta. ¿Bien? Bien. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. En casa. Bien, sí, lo puedes borrar. ¿No? Bien, también, chicos, vamos a anotando. Bien. Anoten eso, saquen una foto como quieran. Y ahora vamos a partir de acá a hablar de las teorías evolutivas. ¿Qué tenemos que saber de las teorías evolutivas? Ven cada escuela antigua. Después les voy poniendo, ya me conocen, Ángel, acá se voy por fan de las dos cosas. Pero OP1 es más para charlar, no me aburrida, yo le pongo a ver imágenes. No. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿quiénes hablaron vamos a la evolución? Dijimos entonces que la evolución es un conjunto de cambios anatómicos, fisiológicos, biogenéticos que se evidencian en una especie a lo largo del tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos tipos de evolución conocen? Bien. Microevolución, microevolución, macroevolución, ¿qué más? La hominización. Muy bien, Nico. Perfecto. La hominización. ¿Eh? Tengo tres tipos de evolución. Cuando yo hablo de la microevolución, ¿qué pasa con la microevolución? La microevolución son cambios, ¿sí?, que se van a producir, el mismo concepto, cambios anatómicos, fisiológicos, genéticos, etc.,
Pero ¿qué pasa acá? La microevolución es un proceso reversible. Presenta flujo de genes. ¿Bien? Presenta flujo de genes. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa más voy a decir? Garantiza la perpetuidad. Nosotros permanentemente estamos haciendo microevolución. ¿Qué significa flujo de genes? Primero, genes. Fragmento de ADN con capacidad transcripcional. ¿Bien? Ahora, ¿a qué hablo del flujo de genes? El individuo lleva sus genes con él. ¿Qué significa eso? Vamos a poner ejemplos. Yo siempre les digo a los chicos de Brasil, ¿no? Nuestros compañeros de Brasil. Ellos están acostumbrados a una forma de vida, a una temperatura, ¿o no es así? Que la temperatura de Brasil es distinta de acá. Si bien allá es lindo, hace calor, pero el calor de acá nos mata, ¿no? Ustedes se adaptan acá y el calor es terrible. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ese cambio ambiental que tienen que van a tener que enfrentar pasa por una adaptación, que van a generar qué cosas, nuevos hábitos, ¿sí? Van a tener que hacer cambios porque su cuerpo va a sufrir, por lo mejor van a empezar a transpirar, van a empezar a producir más sudor, entonces sus células se van a ir adaptando. Entonces, ¿qué pasa? Para generar esos cambios que permitan la adaptación al nuevo lugar, vos te llevas los genes. Tus genes van a ser lo mismo en Brasil y en Argentina. O si nosotros nos vamos al sur. A ver, a mí me llaman para ir a trabajar en una mina en el sur, como médico de una mina. Y me tengo que preparar, porque allá los horarios, ¿sí? Son cortos los días. Hace mucho frío, tanto en verano como en invierno, ¿sí? Y tengo que adecuarme que no voy a tener el mismo estilo de vida que era antes. Entonces es un cambio. Una microevolución. ¿Qué hice yo? Me llevé mis genes, por eso flujo de genes. Me llevo mis genes al lugar. Mis genes no se van a tocar, van a seguir siendo los mismos. Pero ¿qué va a pasar? Gracias a la que yo tengo genes y produzco proteínas, esas proteínas que estoy produciendo me van a servir para yo poder adaptarme a ese cambio. Por eso hay un flujo permanente de genes. ¿Entiendes? Exactamente. La microevolución garantiza la perpetuidad y garantiza la adaptación. Porque vos justamente para lograr perpetuidad tenés que adaptarte al medio. El ejemplo que nosotros usamos siempre, ¿saben cuál es? ¿Leyeron el Curtis de biología que habla de la mariposa? ¿Se acuerdan de la mariposa que se tiñe con el smog, el humo de la contaminación ambiental con la revolución industrial? Bueno, gracias a ese humo, fíjense que tenemos mariposas más oscuras que otras. La mariposa blanca hoy puede tener justamente esa característica de desempolvar. Vieron que hay mariposas que son aquellas que largan como una especie de polvo, ¿no? Se me fue el nombre de esa mariposa que encima es negra, fea, que se anda a la noche a veces en las casas. Bueno, esa es una mariposa que se originó en la época de la Revolución Industrial. Era una mariposa blanca que tomó el smog, el humo, ¿y qué pasó? Se modificó. Eso fue una microevolución. ¿Qué pasó? Los genes siguen siendo los mismos cuando era mariposa blanca. Pero ¿qué pasó? Esa mariposa sigue manteniendo sus genes, pero para poder sobrevivir a los cambios ambientales de la revolución industrial, de la fábrica, del humo, tuvo que cambiar su forma, su fenotipo. ¿Entiendes? Eso es una microevolución. O, vamos a suponer, ejemplo de microevolución, pleno COVID 2020. ¿Qué pasaba? Todos con barbijo, alcohol, gel, permanentemente. ¿Sí? ¿Fue un proceso de adaptación o no eso? Eso fue una microevolución lo que pasó con el COVID, porque cada uno de nosotros tuvo que establecer nuevas formas de vida, de adaptarse a lo que estaba ocurriendo para sobrevivir. Porque si yo no me adaptaba, corría el riesgo de morirme de COVID. ¿Entiendes? Entonces, la microevolución es un ejemplo. Ocurre permanentemente, chicos. En cambio, la macroevolución, ¿no?
La macroevolución es irreversible. Ocurre y no hay vuelta atrás. Porque fíjense que, ¿qué pasó? Se fue el COVID, ya no usamos barbijo, ya no estamos tanto con el alcohol en gel. Tenemos que hacer precaución, ¿no vio? Pero, por ejemplo, ustedes se vuelven a Brasil y vuelven a los chicos de Brasil, se vuelven a adaptar a su clima. O yo me vuelvo, terminé el trabajo que tenía en el sur, me vuelvo nuevamente a Rosario y me adapto a la forma de vida que tenía antes. Eso es reversibilidad. Ahora, cuando yo hablo de la macroevolución, digo que es irreversible. Ocurre y ya está. Ahora, no hay flujo de genes, y es irreversible, no hay flujo de genes, se mueren, esos genes quedan ahí estancados. ¿Y qué pasa? Ocurre el éxtasis evolutivo. Es decir, cuando hay macroevolución, ocurre éxtasis evolutivo. ¿Qué significa éxtasis evolutivo? Que hay detención del crecimiento. La especie empieza a reproducirse menos y deja menos ascendencia. Entonces, el éxtasis evolutivo significa detención del crecimiento. Y te dos caminos. Acá tenés justamente el éxtasis evolutivo te lleva o, en este caso, a tratar de buscar una especiación, ¿sí? Te lleva a buscar la especiación, es decir, a que aparezcan especies nuevas, o, ¿qué pasa? La extinción. ¿Tá? Lo que fue pasando con nosotros fue esto, la especiación, vinieron especies mejores. El Australopithecus africano se extinguió. ¿Quién viene? Nosotros vemos que el proceso de hominización arranca por un ancestro en común, que es el Australopithecus africanus. Después viene el Homo habilis. Después del Homo habilis vino el Homo erectus. Del Homo erectus, el Homo neanderthalis. Y después del Homo neanderthalensis, el Homo sapiens. Entonces, ¿qué pasó acá? Nosotros, ¿qué fue pasando? Cada uno de ellos se fue extinguiendo. Pero previo a la extinción hubo una especiación. Hubo algunas de esas especies que intentaron adaptarse, pero no pudieron, pero que dejaron cambios que fueron tomadas a nuevas especies. Por eso hay un video que está en el campus, no sé, no lo puse, pero lo voy a poner hoy para que lo vean. Recuerden que a algunos profes les vamos a ir agregando actividades. Hay un video que se daba anteriormente en la facultad que se llama la película de la Guerra del Fuego. Ahora viste que la puse yo en el campus en un momento. ¿Bien? Del campo principal, de las fotos. Yo les voy a poner ahora la actividad de la Guerra del Fuego, un fragmento de 3 minutos, para que ustedes vean cómo ocurrió la hominización. ¿Sí? Ustedes van a ver que hay dos especies distintas que están en un mismo momento. ¿Sí? Hay dos especies distintas que están enfrentándose a la aparición del fuego. Entonces, en 3 minutos, ¿ustedes qué pueden llegar a hablar de especiación y de macrohominización? La actividad que va a quedar en el campus virtual es el video, y ustedes van a tener que mandar un audio de 2 minutos, yo lo voy a escuchar, a ver cómo explican con sus palabras eso que ocurrió en el video. Ahí está explicando justamente esto, cómo hay dos especies que estaban conviviendo, apareció, por ejemplo, se dice que entre el Homo habilis, ¿sí?, y parte de las especies nuevas que iban a dar origen al Homo erectus, coexistieron un tiempo y dieron origen a una especie mayor. ¿Ah? Y quedó esta. Pero esta se extinguió. ¿Por qué? Porque hubo una especiación. ¿Entienden? Era que no se pudo adaptar. Entonces, generalmente el Homo habilis, y algunas iban adaptando y otras no. Entonces ustedes van a ver que hay diferencia. Dijimos que entre una misma especie hay diferencia entre sí. Entonces, la que logra adaptarse es la que sigue sobreviviendo. Que eso es lo que dijo quién, Darwin. ¿Ah? Supervivencia. Entonces, esto es un ejemplo de hominización. ¿Bien? Yo también, a ver,
he leído otro libro de biología, son importantes, no son obligatorios de la facu, pero por ejemplo, tenemos esta línea cronológica. Yo también puedo tener la línea cronológica la siguiente. Homo sapiens, y te da al Homo sapiens sapiens, y el Homo neanderthalense. Yo conocía esa. Muy bien. Homo sapiens quedaban las dos. Exactamente, ¿sí? Ustedes pueden tener las dos corrientes biológicas, ¿sí? Hay dos corrientes biológicas importantes, ¿sí? La que dice que luego del Erectus viene el Homo sapiens, y el Homo sapiens se genera el Sapiens sapiens y el Neanderthalensis, porque justamente el Neanderthalensis vivió muy poquito, ¿sí? Y se extinguió rápidamente. ¿Está? Pero bueno, esas son las distintas corrientes que se pueden mencionar. Pero también, cualquiera de las dos que ustedes mencionen, está bien, depende del docente, que cátedra sea, pero de último ustedes pueden mencionar las dos en el proceso de administración. Las dos posibilidades que hay, hasta el día de hoy se siguen manteniendo. ¿Sí? No es que desapareció una teoría valga más que la otra. Algunos dicen que usaban una y otros usaban Y en la facultad siempre así, pero vos podés decirle que hoy están vigentes las dos. otra. ¿Sí? Si te preguntan, no, mire, si dicen, no, esa no es, mira, hasta el día de hoy siguen las dos vigentes. Claro. En el Curtis tenemos esta cronológica. Pero, por ejemplo, si yo me voy a otros libros de biología, por ejemplo, podemos hablar de Roberto de Biología Celular. Pero hay otro que es un autor que se llama Roberto Félix, ¿sí? Que es un autor más contemporáneo que habla justamente de este proceso evolutivo, teniendo en cuenta las teorías de Darwin. Por eso digo que hay miles de autores que han estudiado el proceso de evolución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el que yo leí, que es justamente Félix, que se utiliza mucho también en una disciplina que van a estudiar tercer año, que se llama psicoinmunoendocrinología, que analiza la evolución, analiza la inmunidad y analiza también, por otro lado, el proceso fisiológico y los cambios que se dan en el tiempo. ¿Sí? Entonces, son conceptos a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es la hominización? Lo que nos queda acá de la hominización es conjunto de cambios morfofuncionales que dan origen al hombre de la actualidad a partir de un ancestro en común. ¿Cuál es el ancestro en común? El africanos. ¿Sí? El africanos. ¿En casa alguna pregunta? No, no, todo excelente. No, no. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son las teorías evolutivas? ¿Bien? Teorías evolutivas que tenemos que mencionar son el fijismo, luego vamos a hablar de la teoría de Lamarck, vamos a hablar y mencionar la darwiniana,
la neodarwiniana o la sintética. Y por último, y la que sigue vigente hasta el día de hoy, que es el equilibrio puntual. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que ver que cuando uno va a analizar todo esto que charlamos desde que empezamos la clase, a ver cómo se fue dando el proceso evolutivo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? El fijismo, Lamarck, Darwin, el neodarwinismo y la teoría del equilibrio puntual. ¿Qué dice el fijismo? El fijismo justamente es una teoría que está muy relacionada con el proceso de la creación. ¿Bien? El fijismo, si bien, para no hablar de la teoría de la creacionista permanentemente, las cuestiones religiosas, ¿sí? La ciencia con la religión no se va a llevar mal. Entonces, ustedes saben que hay ciertas ideologías que establecieron en los distintos años que se fue formando la conducta humana o todo lo que es el pensamiento humano, ¿sí? Desde la antigua Grecia hasta que llegamos a la actualidad, hubieron distintas corrientes filosóficas del pensamiento. Entonces, una de las primeras corrientes era que todo giraba en torno a Dios. Entonces, todo lo que giraba en torno a Dios o a una idea puntual tiende a llamarse fijismo o fija. ¿Tá? Entonces, el fijismo es una corriente ideológica. Es una corriente ideológica que ubica una premisa. Es una premisa, un dato, como válido y es lo único que vale. ¿Sí? Entonces, que ubica una premisa, un dato, como lo único válido o cierto. ¿Tá? Un ejemplo de esto es la teoría de la creación. ¿Bien? ¿Entienden? Esto quedó así hasta justamente la aparición de la época de los romanos. ¿Bien? Donde cambia toda la corriente. Luego, esto sigue bastantes años hasta que justamente en 1800, el primero que, no el primero, sino que el segundo, podríamos decir, que empieza a hablar o preguntarse por qué hay plantas, animales, porque el primero, ¿saben quién fue? Acá se le animó a pararse a la religión, a todas las corrientes ideológicas fijistas, fue Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles, ¿sí? Uno de los padres de la filosofía, ¿bien? Fue el primero que se planteó, ¿por qué hay plantas o de qué estarán hechas y por qué hay animales? ¿Y nosotros qué tendremos que ver? Entonces él empezó a preguntarse las diferencias, ¿sí?, que existían entre esos organismos y dijo, en la naturaleza existen dos corrientes de vida, la animal y la vegetal. Pero fue el primero que se animó a hablar de reinos, de conjunto de células. Es el primero que dijo hay vegetales y animales. ¿Tá? Ahora, eso fue hasta que aparece Lamarck. Y Lamarck plantea lo siguiente. Lamarck va a plantear que justamente, ¿sí?, la descendencia va a recibir las características del cuerpo del individuo que se adaptó a un cambio para poder sobrevivir. Entonces, Lamarck dice que existen caracteres adquiridos heredables. Caracteres adquiridos heredables. O también se le puede llamar a la ley de a la teoría de Lamarck teoría del transformismo. ¿Bien? Un concepto más actual esto. El transformismo. ¿Vieron? Las personas que son una, por ejemplo, yo voy, me transmito para hacer un espectáculo, soy un transformista. ¿Tá? Es una persona que cambia de forma para mostrar un espectáculo. Bueno, la teoría del transformismo, en este caso, ¿cómo la llevo a la biología? Bien. Lamarck, para escribir su teoría, ¿qué observó? Las jirafas. Vieron que las jirafas, había jirafas de distintos cuellos, cuello más largo, más corto, ¿sí? Bueno, y
él decía que justamente la jirafa, la que tenía el cuello más largo y la que va a sobrevivir, la que llegaba al copón del árbol para alimentarse. ¿Bien? Y que la que no llegaba tenía que estirar, como que tenía que levantar sus piecitos y estirar el cuello ¿para qué? Para poder llegar. Porque si no se alimentaba, se moría. ¿Bien? Entonces, él plantea la adaptación. Esto sí es correcto, adaptación al medio. El primero que empieza a hablar de la adaptación al medio, eso es correcto. Pero lo que no va a ser correcto es que, por ejemplo, si la jirafa trataba de estirar sus pies, hacer una flexo-extensión, ¿sí? O una dorsiflexión del pie, para poder llegar, su cuello estirarlo, y la jirafa tenía, justamente, se reproducía, y el hijo de la jirafa iba a tener cuello largo. Eso es lo que decía Lamarck. ¿Sí? Yo genero una característica en mi cuerpo, pero mi hijo va a tener lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me pongo un expansor en la boca, o en el cartílago del oído. ¿Qué va a pasar? Yo estoy cambiando mi fenotipo. Pero ¿qué pasa? Mi hijo, según Lamarck, tendría que nacer con un expansor. Es lo mismo que las personas que decían que las personas que iban mucho al gimnasio. Claro. El hijo iba a Son todos musculosos ya. Claro. No, así que ya el bebé van a ser todo hipertrofiado. Sí. Y va a tener ciertas características distintas a otro bebé. Una cosa es que el entorno llegue a eso. Exactamente. Muy bien. Perfecto, se entiende eso, perfecto, está muy bien eso, Nico. Entonces, ese ejemplo también está en las clases del campus, yo la menciono también del gimnasio. Entonces, Lamarck decía que todo lo que yo hago para cambiar mi cuerpo y adaptarme al medio va a pasar a mi descendencia. Y no es así, porque los caracteres de cada uno yo los modifico exteriormente. Pero mis genes me dicen que yo voy a tener color de pelo, color de ojos, altura, todo según lo que dicen mis genes. No porque yo me modifique de acuerdo a un estereotipo o una cultura, ¿sí? Para adaptarme, voy a tener que, mi descendencia se va a tener que justamente tomar esos caracteres en el intercambio genético de la reproducción. Eso no es así. Entonces, los caracteres heredables no son tomados como correcto, pero sí se toma como correcto la adaptación al medio. ¿Bien? ¿Ya hasta acá? Después viene, su teoría obvio no sirvió. Después viene el amigo Darwin, que el amigo Darwin, sí. Las mujeres de bola que sirven por los cuellos y utilizan los Sí. más largos. Muchas veces le dan las hijas y hacen tipo Sí, el cuello más largo. Sí. Hay que ver, porque sí, yo por ejemplo lo tengo en los videos del campus, lo vas a ver que está la foto, yo también lo menciono eso. Pero es aislado eso que se puede llegar a ver, no tiene influencia genética. Es decir, ese cambio que ya ha puesto los aros en Angola, es decir, no va a influir directamente en que ese cuello sea largo. ¿Ah? Ahora puede pasar lo siguiente, ojo, vos puedes tener que ese estímulo, que son los aros que te pongas en el cuello para hacerte el cuello más largo, ¿no? Esa cultura que usan Angola, ¿no? Ahora, ese factor externo puede condicionar ¿a quién? A tu hipófisis, al sistema nervioso, porque son estímulos. Todo esto que vos tenés en el cuello lo detecta tu sistema nervioso a través de distintas vías. ¿Sí? Entonces vos le estás mandando señales al sistema nervioso. ¿Ah? Y tu sistema nervioso puede liberar mayor hormona. Por ejemplo, como más hormona de insulina para el bebé, ¿no? Y esa insulina termina siendo lo que es macrosómico, que puede llegar a ser un poquito más grande, puede llegar a tener cuello más largo, pero no es directamente que el gen es el que va a repercutir. Vos lo estás modificando porque te pones a tus genes para que cuando vas a producir la fecundación, cuando se va a producir el encuentro sexual en la pareja, se produzca el intercambio entre espermatozoide y ovocito, no le vas a dar ese dato en el gen, de que el cuello tiene que ser alto porque yo tengo aros. Después que vos tengas la coincidencia que haya algunos hijos de que lo que tiene externamente influye en mayor liberación de hormonas, que podrían influir en un cuello más largo, o en la aparición de un bocio, o en una patología tiroidea, etc., puede ser. ¿Ah? Pero no es directamente el gen. ¿Ah?
Porque Lamarck te decía, yo voy a modificar mi cuerpo y mis hijos van a nacer con el cuerpo modificado. ¿Por qué? Porque eso va a ir en los genes. Lamarck no tenía la herramienta para hablar de genes, sí Darwin. Por eso Darwin dice, esto no sirvió. Ya después, todo lo que tenga que ver con factores externos pueden condicionar alguna aparición. Pero tus genes siguen siendo los mismos. Es un caso aislado, sí. Exacto, fenotípicamente. Muy bien. Perfecto. Así vos lo tenés que dar. Vos tenés que decir que eso que vos ves es un caso aislado. Fenotípicamente. Pero si vos agarrás el cariotipo de esa persona, va a ser igual que de su madre, no hubo modificación. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, Darwin. ¿Qué dijo Darwin? 3 ejes puntuales. Como Lamarck no pudo terminar de explicar porque estuvo inconclusa y además no era cierto lo que él planteaba, Darwin ¿qué hizo? Observó las jirafas también, pero además, Darwin ¿qué hizo? No puede ser, algo falla, dice. Entonces Darwin emprendió un viaje a la isla de Galápagos en América, ¿sí? Y justamente, ¿qué hace? Toma agua, toma tierra, toma aves, y se lleva todo eso ¿a dónde? A Europa. Y las aves, las plantas, algunas murieron, otras se adaptaron. Entonces, ¿qué él empezó a ver ahí? Él empezó a ver que, por ejemplo, dentro de una misma especie había diferencias. Entonces Darwin, al observar que en una misma especie había diferencia, habló de la variabilidad intraespecífica. Ahora, dijo Darwin que para poder adaptarnos al medio, que es lo que tomó de Lamarck, debe haber una lucha por la existencia. Y eso justamente se llama selección natural. Entonces, está la lucha por la existencia. Y cuando uno se adapta a ese cambio, a ese medio, aparece la selección natural. ¿Bien? ¿Qué sería selección natural? Selección natural no es más ni nada menos que decir que justamente una especie logró adaptarse a los cambios y logró establecer una lucha por la existencia. ¿Por qué? Porque demostró que en una misma especie somos distintos, pero yo tengo que competir con otra de mi especie, ¿sí? Con otro, entre nosotros mismos vamos a competir por el alimento, la empresa, la industria. Veo que este concepto es tomado mucho en la sociología, en el derecho, la teoría de Darwin, ¿sí? Porque no se usa solamente en la biología, hablamos de un ámbito más amplio. Por eso decimos que el padre de la evolución, en los conceptos teóricos, es Darwin. Que para él, esa teoría de Darwin la usamos para muchos conceptos. ¿Bien? Entonces, esta va a ser la teoría verdadera. ¿Bien? La variabilidad intraespecífica, la lucha por la existencia y la selección natural. Esos son los 3 pilares de Darwin. ¿Bien? Entonces dijo, no es que la jirafa, una más larga del cuello, no, todas nacen igual, pero ¿qué pasa? Algunas van a tener un cuello más alto que otras, porque justamente hay diferencia entre una misma especie. Dijo, no, pero escúchame, la jirafa que logra conseguir alimento no necesariamente tiene que comer del copón del árbol, puede comer vegetales que están en el piso. Va a buscar alimento para no morirse. ¿Eso qué? Lucha por la existencia. Competición entre las especies. Vos te comés el copón, va a decir la jirafa, yo me voy a la otra planta. Está en el raciocinio. A ver, nosotros hay pensamiento, pero por ejemplo un animal, el animal, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene parte de la intuición que lo lleva a tomar esa diferencia. Todos vamos a razonar. No, si no consigo por acá, voy a conseguir por otro lado. Eso es lucha por la existencia. ¿Sí? Ahora, la selección natural es cuando existió variabilidad y lucha por la existencia junta. Cuando logramos tener eso, tenemos selección natural. Sobrevive el más apto. ¿Sí? Yo soy distinto a otro, logré adaptarme al medio y logré luchar por mi vida. ¿Sí? Esa es selección natural. La teoría sintética o neodarwiniana toma a Darwin, toma a Mendel, pobre Mendel que se murió sin que le reconozcan su teoría, Darwin que empezó a hablar de la herencia mendeliana, la transmisión de las características, Darwin más Mendel, más la genética moderna,
del año 1900, esta es en el 1906, esta teoría ya es más contemporánea, genera la teoría sintética o del neodarwinismo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aparece el concepto de mutación y aparece el concepto de variabilidad genética. A partir de acá empezamos a hablar de variabilidad genética, no de nuestro amigo Darwin. Es decir, necesité Darwin para hablar de variabilidad genética. Y eso es el ejemplo de lo que explica la teoría sintética o neodarwiniana. No, él decía, hay diferencia entre las especies, pero ¿por qué? Le faltaba esto, los aportes de Mendel más las genéticas entonces que habían descubierto el ADN, los genes, etc. ¿Bien? Y el equilibrio puntuado es en el año 1964 aproximadamente, aparece la teoría, que es Darwin más la teoría sintética más el registro fósil. ¿Qué quiere decir? Empezamos a encontrar los huesos, los restos arqueológicos. ¿Está? Entonces, el registro fósil no es nada más que lo que me quedó de la extinción, de la macroevolución. Yo puedo decir que existió macroevolución cuando aparece un registro fósil, cuando aparece un hueso. ¿No? ¿Está claro? Entonces, la teoría del equilibrio puntual analiza los conceptos darwinianos de la teoría sintética y agrega la del registro fósil. ¿Por qué? Porque a través de la observación descubrimos el registro fósil y esto me permite analizar el éxtasis evolutivo, una macroevolución, existencia de que hubo una macroevolución y que por ende esa especie que terminó en forma de hueso enterrada en la tierra se extinguió. Entonces, esta última teoría es la que sigue vigente hasta ahora, que toma de Darwin en la edad. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Más de eso no se vuelven pensando en qué me van a tomar, sino que ustedes le van a preguntar que logren explicarlo así, en un cuadrito resumido, porque un examen, acuérdense que tiene 10 minutos para hablar cosas. Entonces, ustedes tienen que llevar lo que es jerárquico del contenido. ¿Qué es lo más importante del contenido? ¿Qué le tengo que transmitir al docente que me está evaluando? Hay cosas que no son relevantes, que son para una charla, para una tutoría, que son para una clase. Pero acá yo tengo que demostrar qué es lo que me sirve a mí entender del proceso evolutivo. Y cuáles fueron las distintas corrientes biológicas que estudiaban ese proceso evolutivo. ¿Eh? Entonces, teniendo en cuenta estos perfiles biológicos, llegamos a hablar de la hominización. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el registro fósil apareció de animales como si también de humanos. ¿Cuál fue el primer esqueleto hallado? El esqueleto Lucy, una mujer, ¿se acuerdan? En África, muy bien. Entonces, el registro fósil, con el descubrimiento del esqueleto de Lucy, ¿qué pasó? Vamos a tener que, le damos la razón a Darwin, le damos la razón a la teoría sintética, tomamos en cuenta la observación de los registros fósiles y creamos la teoría vigente, que es la teoría del equilibrio puntual. ¿Está claro? Entonces, la hominización se analiza con la del equilibrio puntuado. ¿Sí? La extinción de los distintos precursores a nosotros se analiza básicamente con el equilibrio puntual y con los registros fósiles. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. La hominización, que yo solo la clase que tienen conmigo el jueves, creo de vuelta, ¿no? Era anatomía de cráneo y columna. Bueno, ahí voy a retomar el concepto, ¿por qué? Porque yo voy a encarar cráneo y columna desde acá. De hominización. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros que tengo que tener en cuenta fueron los cambios en el cráneo y en la columna. El cráneo del australopiteco africano era de 400 centímetros cúbicos y el del nuestro es 1500, la capacidad craneal. Y la columna vertebral, de estar así hipersifótico, ¿sí? Con la joroba, pasamos a tener 4 curvaturas en la columna vertebral. ¿Tá? Entonces, ustedes conmigo vuelven a tener el jueves, vamos a ver clase de anatomía. Si vienen presencial me avisan, yo les voy a hacer las láminas para que vayamos pintando, dibujando, ¿sí? Vamos a ver lo que tienen que saber de cráneo y de columna. ¿Bien?
Y vamos a retomarlo con esto, con la hominización. Es decir, lo vamos a enganchar con la UP1 y lo vamos a ver con la UP de justamente el sistema nervioso también. ¿Ah? ¿Por qué lo vamos a relacionar con eso? ¿Se entiende, chicos? De tarea, yo a la noche, mañana ya les va a aparecer, ¿sí? Actividad 1, ¿sí? Profesor Guille. Anabel le va a dejar también tareas esta semana. Y mi tarea es, acuérdense, enviarme, ¿sí? Del video donde coexisten en la película La Guerra del Fuego, una explicación de lo que ven con respecto a la macroevolución.